Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a iniciar entonces con la enseñanza del día de hoy. Espero que estén muy bien. Dios sea hablándonos a través de esta enseñanza. Queremos, por favor, también recordarles que al final de la enseñanza, por favor, nos acompañen al tiempo que vamos a tener de la cena. Es un tiempo muy especial, es un tiempo en el que estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos dio ese acceso a la vida eterna. Vamos a orar al Señor y vamos a bendecir en esta hora. Le invito a que usted también, donde usted está, también incline su rostro, también usted cierre sus ojos para que no se distraiga y me acompañe en esta oración. Es importante que podamos estar en cada enseñanza de principio a fin, ya que es importante que usted no se pierda nada. Dios le está hablando a usted en particular. Entonces, si usted se pierde algún pedazo, puede ser que Dios le haya querido hablar a través de alguna parte del mensaje y usted de pronto no lo haya escuchado. Eso puede suceder. Entonces, por eso les invito a que, por favor, nos acompañen de principio a fin en la enseñanza. Vamos a orar entonces al Señor. Padre, gracias por estos momentos en que nos permites compartir tu mensaje y gracias porque tú permites, Señor, que podamos elevar nuestras voces, Señor, para impartir la enseñanza de tu palabra. No nos merecemos nada, Señor, de lo que tú nos has dado. Sin embargo, todo esto es por amor a ti, Señor, porque tú eres el que te lo mereces, tú eres el que puedes hacer todas las cosas conforme a tu poder y tú eres el que nos ha salvado, Señor. Por eso en esta hora me entrego delante de ti, Señor. Me entrego todo, Señor, para que tú seas hablando a través de mí, Señor Jesús. Tú que eres el gran maestro, habla, Señor. Sé tú el que hables a través de mi boca, Señor. Seas tu Espíritu Santo dirigiendo todo esto, Señor. Que queremos que seas, Señor, el que el invitado principal, Señor, en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar diciendo que esta enseñanza tiene como título dos pruebas de fe. Dos pruebas de fe. Más allá, de pronto podríamos complementar este título diciendo que dos facetas de pruebas de fe, algo así. Pero yo le puse dos pruebas de fe para hacer que se fuera un poquito más cortico. Y quiero por favor que usted me acompañe a Salmos 37, 7, 8. Acompáñeme allí. Vamos a volver otra vez a este versículo. Este versículo lo puse como un versículo principal. Ustedes ven que en cada una de las enseñanzas que yo doy, doy un versículo. Usted de pronto se preguntará, o no sé si se ha preguntado una vez, pero de pronto se preguntará por qué hago este tipo de cosas, porque es un versículo en el que nos vamos a basar y en el que se va a basar la enseñanza. En este caso, vamos a basar la enseñanza en Salmos 37, 7, 8, que dice así, Salmos 37, 7, 8, dice la palabra del Señor, guarda silencio, y esto es muy importante que usted lo señale allí en su palabra, dice en su Biblia, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace lo malo, deja la ira, desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo.
Estos versículos son muy importantes y nos vamos a centrar mucho en esta primera parte que dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Mm, en esta época actual, en esta época en que nosotros estamos viviendo, una época de tecnología, la tecnología le ha permitido al hombre realizar cosas que antes para él eran imposibles realizar. Y también incluso hay otras cosas que incluso la tecnología le ha permitido a las personas hacer más fácilmente que como las hacía antes. Hay muchos ejemplos a nuestro alrededor, por ejemplo, lo que estamos viendo bueno, con el Internet, lo que estamos viendo con las llamadas en vivo, todo lo que estamos viendo, eso antes era imposible, antes era digamos que sí, que si pudiéramos ir al pasado, no muchos años antes, y les hubiéramos dicho, no, es que nosotros, la humanidad, va a tener tales tecnologías que vamos a poder comunicarnos con personas que están al otro lado del mundo en tiempo real o cercano al real. Yo creo que las personas, si en esa época usaban solamente un telégrafo o lo que fuera, yo creo que la gente no se sorprendería y nos trataría hasta de locos. Yo, está loco, está demente realmente. Pero así es, la tecnología nos ha permitido eso, pero también esa tecnología ha llevado a la humanidad a tener una vida más vertiginosa, más al afán, más que a todo lo queremos como rápido, porque claro, obviamente estamos viendo como las cosas, si todo se puede hacer más rápido, pues entonces todo lo queremos ya, todo queremos que suceda así, y encasillamos todo bajo esta percepción, nosotros encasillamos todo bajo esta percepción que tenemos de que todo debe hacerse en el menor tiempo posible. Incluso es mejor si es en tiempo real. Y esta es una frase que es muy usada, sobre todo en los que trabajamos en tecnología. Yo trabajo en tecnología. Eh, es esa, tiempo cercano al real. O si en tiempo real o en tiempo cercano al real. Eso es algo que se escucha muy a menudo en los ámbitos de tecnología y tiene que ver con eso que estamos diciendo. Estamos encasillando como que todo en eso, ¿cierto? Entonces, todo lo queremos ya, porque todo lo queremos en tiempo real o cercano al tiempo real. Eh, entonces, nosotros, cuando ya el mundo nos encasilla en eso, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos está, a lo que nos lleva la palabra del Señor? A que la palabra del Señor, nosotros estamos viendo cómo Dios nos muestra esa importancia de ser constantes y ser pacientes. Ser constantes y ser pacientes. Y por supuesto, yo no estoy diciendo en ningún momento que Dios esté en contra de la tecnología, que Dios esté diciendo, no, es que yo no estoy diciendo en ningún momento que Dios haya dicho en su palabra o algo así, que no, que esté en contra de la tecnología. No, de hecho, en este momento estamos usando tecnología para poder transmitir este mensaje a ustedes y a todas las personas que nos vayan a ver, incluso que les llegue la señal de YouTube y que les llegue la señal de Facebook, que son los canales que estamos usando para transmisión. Y estamos usando la tecnología, estamos usando la tecnología. Dios no está en contra de la tecnología, Dios no le molesta que usted pueda hacer, que hayan esos beneficios de la tecnología, que usted pueda hacer cosas que antes no podía hacer, o que a usted se le facilite los trabajos por la tecnología. Dios no le molesta, Dios que no es que diga, es que la tecnología eh, va en contra de la tecnología, es que Dios no le gusta la tecnología, no, Dios no está en contra de la tecnología, Dios no está en contra de la tecnología. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque de pronto tendemos a decir eso.
Pero lo que sí nos está diciendo Dios y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque para Dios también es muy importante, porque nosotros como seres humanos necesitamos eso, eh, es que no nos olvidemos de estas dos actitudes y de estas dos, de esos dos cosas que estamos diciendo, que son la constancia y la paciencia, la constancia y la paciencia, constancia y paciencia. Son dos conceptos o dos actitudes que nosotros tenemos y que de pronto pareciera ser como que es un poco, de pronto están muy relacionadas y ahorita lo vamos a ver porque les estoy diciendo que están muy relacionadas. A través de la enseñanza vamos a ver por qué estas dos actitudes se convierten en lo que podemos llamar eh, pruebas para nuestra fe. Estas dos actitudes son pruebas o son facetas de pruebas para nuestra fe. Eh, Recordemos la definición que nos da, y no podemos hablar de fe sin recordar esta definición perfecta y hermosa que está en la palabra del Señor. Vamos a Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 nos dice muy claramente, el autor de Hebreos, eh, se especula que quiénes pueden ser los autores de Hebreos. Usted puede notar que de pronto nosotros estamos diciendo el autor de Hebreos, pero cuando vamos a las cartas de Romanos, vamos a las cartas de Corintios, vamos a cartas de Romanos, Corintios, Tesalonicenses, decimos el apóstol Pablo dijo por medio de la carta tal, y acá nosotros estamos diciendo el autor de Hebreos dice tal, porque no es claro quién fue el autor de Hebreos. No es claro quién fue. Algunos especulan que podría haber sido el mismo apóstol Pablo, pero nadie lo sabe porque realmente no hay evidencia de ello, no hay evidencia de que haya sido el apóstol Pablo quien haya escrito esta carta. Vamos allí y vamos a ver una definición que para mí es la definición más exacta, precisa y contundente de lo que es la fe que Dios espera de nosotros. Es pues la fe de que la certeza de lo que se espera y también la convicción de lo que no se ve. Bueno, ese también Dios lo agregué yo. No lo vaya a... No, 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 es como para darle una parafraseada allí al versículo. Pero dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es, la certeza de qué, de lo que se espera, la convicción, estoy convencido de lo que no estoy viendo. Esta es la fe que Dios quiere que actúe en usted y en mí. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Mm, Esta fe nos ayudará a sostenernos. La fe es muy importante para el Señor. Vamos a ver por qué. Es que esta fe nos ayudará a sostenernos en medio de la prueba. Esta es la fe que nos ayudará a sostenernos en medio de la prueba. Y también nos ayudará a obtener esas promesas que Dios tiene para nosotros. Y esas promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Es decir, que necesitamos fortalecernos en fe para vivir una vida conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Es importante que usted entienda esto que estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que ahora nosotros tenemos, no basta solamente con tener cada uno tenemos una medida de fe, pero debemos procurar tener una mayor fe. Siempre nosotros debemos procurar una mayor fe, porque, como les decía, vamos a podernos, esta fe nos va a ayudar a sostenernos en esta prueba. Cuando estemos en las pruebas, cuando estemos en dificultades, nos va a ayudar a sostenernos, a pasar esa prueba. Y no solo eso, sino que vamos a poder obtener estas promesas que Dios tiene en su palabra. Es hermoso que usted pueda entender esa dimensión de la fe, ¿no? Además, también tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar que cuando nuestro Señor Jesús estuvo en este mundo, resaltó la fe de algunos. Recuerde que en una ocasión, cuando le dijeron, cuando un soldado allí de romano, un soldado romano,
le dijo a Jesús, no, solamente envía tu palabra. Si ustedes recuerdan, lo han leído, si no, les invito a que lean en los evangelios. Allí está esta historia en donde hay un soldado romano que le dice a Jesús, antes de que Jesús llegara a su casa, el soldado le dice, no, no entres a mi casa porque no soy digno de que entres en mi casa, solamente envía la palabra y se hará. Entonces Jesús se admira y dice, wow, ni en Israel he encontrado esta fe. Entonces, y así también resalta la fe de algunas personas, pero también, lamentablemente también, él reprocha también, no lamentable que lo reproche, él lo reproche, sino que es lamentable que haya gente también que incrédula, ¿no? Entonces, Jesús reprocha esta incredulidad que le aspecta en muchas otras personas. Incluso, como nos cuenta, nos narra la Biblia, que hubo una ciudad, una parte que fue donde él creció, y allí estaba su familia, eh, en donde dice la palabra del Señor, y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos, o sea, porque no tenían fe. Y el mismo Jesús dijo, nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y eso no lo dijo Jesús, y es verdad. Entonces, Jesús exaltó la fe de muchos, de algunos, y también reprochó la incredulidad de otras personas. Entonces, esto y la vida de Jesús, si ustedes leen los evangelios completos, van a ver que Jesús le da mucha importancia a la fe. La fe es muy importante. ¿Saben? De hecho, más adelante, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Pero la palabra del Señor nos está diciendo también más adelante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Incluso va hasta allá la fe. La fe va hasta el punto de que nosotros no podemos agradar a Dios en ninguna manera si nosotros no tenemos fe. Para agradar a Dios tenemos que tener fe. Entonces, esas son cosas que tenemos nosotros que tener en cuenta y por eso es importante la fe en el Señor. Ahora, teniendo en cuenta ya esto, la importancia que tiene la fe, vamos a ver estos dos aspectos y vamos a ver, los vamos a llamar así, dos aspectos de prueba dos aspectos en los que nuestra fe es probada, más bien, llamémoslas así de esta forma. Estos dos aspectos, el primer aspecto que vamos a ver, el primer punto que vamos a ver es la prueba de la paciencia. Ese es el primer punto que nosotros vamos a ver, que es la prueba de la paciencia. La prueba de la paciencia es muy importante. Entonces, recordemos que hay dos facetas o hay dos, digamos que hay dos aspectos, nombrémoslos así, aspectos. Hay dos aspectos. El primer aspecto es la prueba de la paciencia y el otro, vamos a verlo ahorita, que está en paciencia y está en perseverancia. Entonces vamos a Romanos 5:2-5. Romanos 5:2-5. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:2-5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero que nos concentremos en este verso que sigue, es el verso 3. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones. Sorpresa, sorpresa. El apóstol Pablo nos está diciendo que no solamente nos estamos gloriando en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos estamos gloriando en las tribulaciones, o sea, las aflicciones de nuestra vida. Porque muchos de pronto decimos tribulaciones, y no entendemos que son tribulaciones, son aflicciones, perturbaciones en nuestra vida. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y póngale cuidado a esto, la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué? Prueba. Es algo muy hermoso lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo. Y si ustedes es una sucesión de pasos. ¿Y la prueba qué? Esperanza.
Y la esperanza no avergüenza, dice el verso 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado. Tal vez usted lee estos versos y usted dice, wow, es un poco enredado, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Es ¿cómo así? Sí, porque él nos está llevando en 3 versículos, él nos está empezando a llevar. Nos lleva de un lado, nos lleva a otro, nos lleva a la esperanza de la gloria, después nos lleva a las tribulaciones, después nos lleva a la paciencia, después nos lleva a la prueba, después nos lleva otra vez a la esperanza. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? Es como uy, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿Sí? 3 versículos y el apóstol Pablo ya nos está hablando de muchos temas. Y es como nos dice el apóstol Pedro también en su carta, ¿no? Porque en su carta también el apóstol Pedro dice, sí, ya algunos de ustedes han leído las cartas del apóstol Pablo, algunas son difíciles de entender. y es verdad, porque el apóstol Pablo, yo no sé si usted sepa, pero el apóstol Pablo era muy letrado, era una persona muy instruida, era una persona que había sido instruida en la ley de Dios desde muy pequeño. Él tenía incluso la ciudadanía romana de nacimiento. O sea, es increíble el bagaje cultural que tenía el apóstol Pablo. Eh, sí, usted ve que el apóstol Pablo, cuando nos narra en el libro de los Hechos, nos narran varias partes y él estuvo en muchos sitios, en muchos lugares, y usted lo ve así y usted de pronto dirá, uy, pero no pensará que fue así el bagaje cultural de Pablo, pero el bagaje cultural del apóstol Pablo fue grande, ¿no? Entonces, por eso él a veces escribe y profundiza allí de esta manera, y sobre todo en esta carta a los romanos. Esta carta a los romanos es preciosa. Estos 3 versículos nos están diciendo varias cosas. El apóstol Pablo nos está diciendo varias cosas. Y vamos antes de abundar en estos versículos de Romanos, yo quiero recordar lo que estábamos diciendo al principio. El ritmo de vida de hoy, con el ritmo de vida de hoy, la humanidad va perdiendo, se ha perdido en general la paciencia. La paciencia se ha perdido. Y ella se vuelve un tema difícil para muchos, porque recordemos que lo que hemos dicho desde el principio, y no porque lo haya dicho yo, sino porque así es lo que vemos en el mundo, con esa vertiginosidad que se está viviendo en este mundo, con ese afán, todo, ya, queremos ya, sí, eso debe ser el tiempo real o cercano al tiempo real. Este ritmo de vida hace que las personas en general pierdan esa paciencia y no haya casi personas que tengan paciencia. Entonces, por eso a veces las personas llaman a la paciencia una virtud, porque dicen, uy, no es una virtud tener paciencia. Pero yo más que virtud, porque pensaría más como, yo lo enfocaría a que la paciencia es algo que nosotros debemos desarrollar en nuestras vidas. Creo que si Dios no nos estuviera hablando de paciencia, y fuera solamente una virtud y fuera solamente algo para pocos, creo que la palabra del Señor no nos lo diría a todo el mundo que tendremos que tener paciencia. Creo que eso no lo diría la palabra del Señor. Uno de los sentidos eh, que al apóstol Pablo nos está hablando algo muy especial, y es que uno de los significados o sentidos que les podemos dar a las tribulaciones o aflicciones es que ellas van a traer a nuestra vida la paciencia. Y eso es importante que nosotros veamos este aspecto de las tribulaciones, porque de pronto nosotros no vemos este aspecto de las tribulaciones. Este aspecto de las tribulaciones, nosotros al estar en una tribulación, nosotros no estamos a veces viendo ese aspecto que tiene la aflicción como tal, o la tribulación, que dice el apóstol Pablo. Las tribulaciones o aflicciones traen en sí
paciencia, nos traen paciencia, nos deben traer paciencia. Y esta, junto con la prueba, ¿cierto? Nos va a fortalecer en qué? En esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que un día estaremos en los cielos con nuestro Señor Jesús. Eso fortalece nuestra esperanza en que vamos a estar allí en los cielos. Fortalece paciencia junto con la prueba a fortalecernos en la esperanza. Vamos a estar más anhelantes de lo que de ese momento en el que estemos allá compartiendo por la eternidad. Y esto es hermoso, compartiendo por la eternidad con nuestro Dios. La única forma de poder fortalecernos en paciencia, y esto quiero que lo tengan en cuenta también, es por medio de qué? De la prueba y de la tribulación. Así nos lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está diciendo que la forma en la que nosotros podemos crecer en la paciencia es así. Si éramos un camino más fácil, oiga, pero estuviéramos acá al frente del apóstol Pablo, salgo y digo, uy, pero hombre, que no hay otra forma, otro camino de pronto. No, este es el camino, ese es el camino, ¿cierto? Entonces, ese es el que es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las tribulaciones y por qué la prueba trae consigo un crecimiento de la paciencia? ¿Por qué? Porque estas llevan un proceso, estas tienen un proceso, estas tienen un proceso, es un proceso en el que estamos. ¿Qué tan largo? Y esa es una pregunta que nosotros nos preguntamos ahora. ¿Qué tan largo es ese proceso en la prueba o en la tribulación? ¿Qué tan largo es? ¿Qué tan largo es ese proceso? Depende de nosotros. Depende de nosotros. ¿Por qué depende de nosotros? Porque depende de qué tan rápido nosotros aprendamos la lección, la verdadera lección. No es una lección que, es que yo creo que, no, 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 no es la lección que de pronto usted cree, no es que yo creo que Dios me está diciendo, no. A veces es muy claro para nosotros qué es lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida, pero nosotros tenemos que preguntar a Dios cuál es esa lección. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que, esa es la otra pregunta que de pronto nos salta a la mente. De pronto, primero de pronto pensamos, ¿qué tan largo será ese proceso? Bueno, lo que usted dure en aprender la lección. ¿Qué lección? Bueno, debemos preguntar al Señor que nos revele qué es lo que quiere Él enseñarnos a través de esta circunstancia. Salmos 37, 7, 8, y les dije que íbamos a volver allí porque así es, volvemos otra vez al Salmo 37, 7, 8 y vamos a ahondar un poquito en versículo, en estos versículos que no los escribieron en el Nuevo Testamento, los escribieron en el Antiguo Testamento. Y el salmista nos dice así de esta manera: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Empezó fuerte acá empezó fuerte el salmista porque es complicado, ¿no? Ya estábamos viendo que la paciencia nos cuesta trabajo, ¿cierto? Nos cuesta trabajo. Guarda silencio, y esto también nos cuesta trabajo porque a veces somos como unas loritas delante del Señor, somos como loras. Y bla, 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 Señor, necesito, Señor, te pido, pero no estamos dándole como el tiempo al Señor en que nos responda, ¿no? Entonces Él nos está diciendo acá salsa en este mental y dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No está diciendo que usted deje los tiempos de oración, claro, no está diciendo eso. Él no está diciendo, es que el salmista nos está diciendo acá que guardemos silencio, entonces yo no voy a orar hoy. No, eso no es un silencio, usted va a la presencia del Señor. Y casi como usted tiene el tiempo de orarle al Señor, también tiene un tiempo en el que usted va a callar delante de la presencia del Señor, usted va a leer las escrituras, usted va a entender lo que Dios le está diciendo a usted. Deje al Señor hablar, deje al Señor hablar. Espera en Él.
complicado, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho que dice, esperar en ti, difícil sé que es, y es verdad, es difícil esperar en Dios, pero eso es lo que nos está invitando acá el salmista. Además nos dice, y es que es importante, yo quiero, por eso no lo he leído completo, porque quiero que veamos parte a parte lo que nos está diciendo acá, las tres recomendaciones que nos está dando acá el salmista. Entonces, la primera recomendación que nos está diciendo es, esperemos en Dios, esperemos en Dios. Nosotros vamos a buscarle con paciencia, ¿no? Vamos a esperar su respuesta. Y a veces también ocurre que nos limitamos esos tiempos de oración a no solamente a hablar y a pedir, a pedir, a pedir, sino también a veces como a repetir lo mismo que siempre hemos dicho, a repetir lo mismo que siempre hemos dicho, pero enfoquémonos en ser sinceros delante de la presencia del Señor, escudriñemos las escrituras y el Señor nos revela la respuesta. A veces la respuesta no llega ahí, no llega inmediatamente, por supuesto. A veces la respuesta no llega inmediatamente, por supuesto. Y ahí es donde entra la parte de esperar en Dios. Ahí es la parte de esperar en Dios. Esto es muy importante. Entonces, también hay otra recomendación, y vamos a leer un poco más adelante que dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y esto lo dice también en el versículo 7. Eso lo dice el salmista en el versículo 7 del capítulo 37. En la parte B, podríamos decir. Otra recomendación que nos hace el salmista es que no nos comparemos con la situación de otras personas, con la situación de los malos, de los malvados que dice aquí el salmista, de las personas injustas, de las personas que hacen maldad, que hacen trampa para poder obtener lo que tienen, que pasan por encima de las otras personas sin importarles nada, no les importa nada, no les importa nada, y nosotros de pronto tendemos a mirarlos y a decir, pero ellos sí prosperan y yo que hago bien las cosas, no prospero. ¿Por qué pasa esto? No, dice el salmista, no lo haga, no se voltee. Recuerde, y hay una enseñanza que nos decía mucho, yo no sé si ustedes han visto, bueno, ahorita ya no se ve porque ya ahorita quitaron estos vehículos que son tirados por caballos, que los usaban mucho para reciclaje y todo eso. Pero estos caballitos a veces les ponían unas cosas acá, a esos caballitos a veces les ponían unas cosas para que no estuvieran mirando, sino al frente. Y así nos toca a nosotros a veces nos toca hacer así, para no mirar a las otras personas malvadas que están prosperando. Y eso ocurre mucho y uno lo ve mucho en muchas cosas, sobre todo a veces uno ve esto mucho, porque por ejemplo a veces pasa que dicen, por ejemplo, las personas, hay veces que dicen las personas así, sí, a esta persona que cometió tantos homicidios y todo esto, a ellos sí les dan las visas, y a uno que hace las cosas bien, no le dan la visa. Eso uno lo ha escuchado muchas veces. Y a veces pasa eso, a veces hacen trampas, a veces hacen cosas y que los lleva a otras, a ganarse ciertos privilegios que no se merecen, ¿cierto? Entonces, esas personas que hacen esto, nosotros no nos debemos comparar con ellos, porque hay algo, y es lo que nos está implícitamente, nos está diciendo allí el salmista, implícitamente, ¿qué nos está diciendo el salmista? Usted no se compare con ellos. ¿Por qué? Porque usted tiene a alguien en los cielos. Usted tiene a alguien en los cielos que está cuidando de usted, está cuidando de todas las cosas suyas. Alguien en los cielos que esas personas no lo tienen, porque si lo tuvieran, no harían esas trampas, no harían esas cosas para hacer. Entonces, y además de eso, usted no se deje llenar la cabeza, eso es lo que nos está diciendo el salmista, no se deje llenar la cabeza de preocupaciones por lo bien que le está yendo a otras personas injustas.
Usted aférrese a las promesas que Dios le ha dado. En la palabra del Señor, usted, esas circunstancias son las que usa el enemigo para robarle a usted la fe, para robarle a usted la paciencia, para robarle a usted esa bendición. ¿Por qué? Porque hay dos elementos con los cuales nosotros tenemos las promesas de Dios. ¿Cuáles son? Fe y paciencia. Y por medio de esas distracciones, que es mirar a las otras personas, la situación de las otras personas, la situación de los injustos, usted va a lograr que el enemigo le robe la fe, le robe la paciencia y no va a obtener las promesas del Señor. Entonces, usted tenga cuidado, usted solamente preocúpese de lo suyo, ¿sí? Como el caballito. No mire alrededor, no mire así. No, no, cuando usted vaya a intentar mirar para los lados, usted acuérdese que usted, no. Tengo que enfocarme en lo que Dios ha prometido en mi vida, ¿cierto? Entonces, estas circunstancias y ver a las otras personas que prosperan y todo eso, va a hacer que usted actúe en sus fuerzas. Y esto es la tercera recomendación que nos está dando el salmista. Si nosotros vamos al versículo 8, dice el salmista, deja la ira y desecha que el enojo, no te excites en manera alguna a hacerlo malo. O sea, no te alteres en hacerlo malo, no te apresures a hacerlo malo. No digas, es que, entonces ahora como estas personas injustas, y es que eso es lo que pasa. Entonces cuando roba el enemigo esta fe, roba al enemigo la paciencia, entonces, ¿qué tiende el ser humano a hacer? Es que tendemos a hacer, no, entonces como este se saltó la fila y entonces, pues yo también voy a hacer eso. No, dice el salmista y la recomendación que nos está haciendo es, no, deseche esa ira, ese enojo que usted le causa esto, deséchelo. Y no nos saltemos ese proceso en el que estamos viviendo por medio de la prueba o la aflicción. Es que es un duro proceso, es algo difícil, sí, pero es necesario que tengamos ese proceso, porque allí es donde vamos a tener esa, eh, ese crecimiento de nuestra paciencia, así como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, y hay algo que de lo que yo recuerdo también, y yo, sobre todo en estos últimos tiempos, he dicho una frase, no sé cuántos más lo han dicho, pero yo sí he dicho esta frase, que es que en mi profesión, yo he dicho varias veces qué bonita es la tecnología cuando ya está hecha, ¿no? Qué bonita cuando ya está hecha. Sí, cuando ya tenemos todo ya a nuestra disposición y podemos hacer las cosas mucho más. Sí, es tan lindo esta parte, pero es que a veces nos olvidamos que cuando nosotros tenemos al frente esta tecnología, nos olvidamos que detrás de esta tecnología hubo un proceso. Todo es parte de unos procesos. Y así, y en varios aspectos, nosotros nos mejoran la vida estas tecnologías, pero cuando ya están hechas, se nos tiende a olvidar que hay un proceso detrás de todo eso. Hay un proceso detrás del computador o el celular que usted tiene en sus manos. ¿Sí? Hay un proceso de elaboración. Hay un proceso en el que le elaboraron, no sé, Facebook, YouTube, lo que usted esté viendo en este momento. ¿Sí? Hay un proceso detrás de eso. Hay un proceso. Entonces, nosotros no nos debemos olvidar tampoco que también hay un proceso que debemos pasar para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Mire esta analogía que estoy haciendo. Hay un proceso detrás de hacer un computador, un celular que usted tenga en sus manos. Todo esto hay un proceso para llegar a ser útil para usted. ¿Ok? Hay un proceso que tenemos que pasar nosotros para ser útiles en las manos de Dios. Hay un proceso. Esto,
Véalo usted así de esta manera. Por eso usted no se salte ese proceso. Imagínese imagínese donde se saltara en un proceso, el proceso de pantalla táctil en su celular. No funcionaría correctamente. Imagínese esto. Imagínese que se saltara en el proceso ay, no, es que es tan complicado ese proceso que más bien saltémonos. Saltémonos la parte en donde iniciamos los programas. Usted podría tenerlo táctil, pero no puede abrir ningún programa, ninguna aplicación. Así es con nosotros. No nos saltemos ese proceso, eso es lo que nos está diciendo el salmista. Duele, claro, puede doler muchas veces. Y según el proceso que nosotros estemos llevando, según la prueba que nosotros estemos atravesando, según la aflicción que nosotros estemos atravesando, de pronto va a doler más o menos. Puede ser, sí. Pero Dios nos está diciendo, no se lo salte porque es importante este proceso en su vida. Es importante. Primera de Corintios 10:13 nos dice, el apóstol Pablo nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, el autor de Hebreos nos dice que Jesús, el gran sumo sacerdote, fue tentado en todo, pero no cometió pecado, no hizo pecado. Asimismo, mientras estamos en los caminos del Señor y estemos en este mundo, nosotros siempre vamos a tener tentación. Esas tentaciones las podemos resistir, las vamos a resistir, pero las podemos resistir las debemos resistir, pero no lo podemos hacer o no podremos hacer resistir estas tentaciones si no usamos la salida que nos provee Dios. Acá nos está diciendo, juntamente con la tentación, Dios nos da la salida, la salida. Entonces, si nosotros no usamos de la salida que Dios nos da para cada tentación, no vamos a poder resistir la tentación, porque dice, para que podáis resistir, ¿sí? Para que podáis resistir, dice ahí la palabra del Señor. Entonces, para poder saber cuál es la salida que nos provee Dios, ¿qué debemos hacer? Pues leer su palabra, porque si nosotros no leemos su palabra, ¿cómo vamos a saber qué es lo que nos está diciendo Dios? Dios nos está diciendo, mira, esta es la salida a tu tentación, pero no leemos su palabra, entonces no vamos a entender. Cuando, eso es como, es algo lógico, es algo lógico. Nosotros tenemos que leer su palabra. Un día, 2 días, no, constantemente, ¿cierto? Entonces, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Por supuesto, por nuestra naturaleza es posible que caigamos, claro, por supuesto que sí, pero la idea es aprender a aprender de nuestros errores y no volver a caer en lo mismo. Y el problema es que algunas personas alimentan esos pequeños pecados en sus vidas y cuando estos se vuelven grandes, trayendo a sus vidas vicios o consecuencias en sus familias o consecuencias en su vida personal, desean que Dios les solucione todo de la noche a la mañana. Y aunque Dios lo puede hacer, lo más probable es que no lo haga. Lo más probable es que no lo haga de la noche a la mañana. Es decir, no es que no lo haga, no es que no vaya a ayudarnos a salir de esto. Claro que sí lo va a hacer, pero no lo va a hacer de la noche a la mañana, posiblemente no, porque Él no quiere una restauración simple en la que no aprendamos de nuestros errores. Para Él es fácil decir, para Él es fácil, ay, no, sí, bueno, listo. Mañana cuando te levantes, así como pasa en las películas, mágicamente, entonces ya vas a tener tu familia restaurada, vas a estar libre de vicios. ¿Podría hacerlo Dios? Claro, Dios puede hacerlo. Bueno, Él hizo en 7 días todo lo que nosotros vemos acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría hacerlo? Puede hacerlo, claro.
pero no lo va a hacer posiblemente y casi 99% seguro de que no va a ser así. Claro, hay algunos casos que de pronto él sí les va a hacer inmediatamente, pero hay muchos casos en los que Dios, la mayoría de los casos, Dios no lo va a hacer inmediatamente, porque hay un dicho que dice, lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Entonces, si nosotros no aprendemos la lección, ¿qué va a pasar? Vamos a volver otra vez a caer en lo mismo. Él quiere que haya una restauración integral en nuestra vida, quiere restaurarnos integralmente. Él quiere que nosotros tengamos un aprendizaje de lo que vivimos. Ah, sí, Señor, ya entendí que debo dejar X, Y, Z, lo que sea, que usted tenga que dejar en su vida para que haya una restauración total de todo lo suyo. Alimentándonos de la palabra de Dios en medio de estos procesos de restauración o enseñanza de parte de Dios, nuestra fe crecerá. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y pasaremos esta prueba de la paciencia. La segunda prueba es la prueba de la perseverancia, de Hebreos 12, 1, 2. La prueba de la perseverancia. Hebreos 12, 1, 2 nos dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando que el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La falta de perseverancia va muy ligada a la impaciencia. Por eso hay personas que al primer intento fallido no vuelven a intentar. Pero Dios nos muestra por medio de su palabra que en nosotros debe haber esa perseverancia, la cual se debe manifestar en nosotros en nuestros tiempos de oración. Queremos, y acá hay varias preguntas que quiero hacerles, ¿queremos un cambio en nuestra situación laboral? ¿Queremos un cambio en nuestras relaciones interpersonales? ¿O tal vez queremos un cambio en nuestra vida sentimental? ¿O tal vez queremos un cambio en nuestras finanzas? ¿O queremos un cambio en nuestra familia o amigos? ¿Lo queremos? La respuesta ahora es una oración perseverante. Es una oración perseverante. No sé si usted ha visto que al entrar a algunas páginas de internet, usted le dice, si usted ingresa a esta página, usted está aceptando nuestras condiciones. Ajá, bueno, eh, guardadas las proporciones, así es con nuestro Señor. Si usted decide creerle a Él por algún cambio que usted quiera en su vida o en la vida de las personas que la rodean o en su situación laboral, financiera, lo que sea, si usted decide creerle a Él, que es lo mejor, que usted decide creerle a Él porque Él es el que puede hacerlo todo, y vamos a presentarle todo esto en oración. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos diciéndole a Él que aceptamos sus condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de Él? ¿Cuáles son las condiciones de Él? Entonces, aquí usted va a aceptar que las cosas no se van a hacer como usted quiere, sino como Él quiere. Usted está diciéndole al Señor cuando usted le está llevando esto, que usted está aceptando su proceso, el proceso de Él, para cada una de las cosas que estamos pidiendo al Señor. Ahora usted no es el que dice cuándo tiene que responder Dios, sino que Dios responde cuando Él sabe que debe responder. Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo. Eso se lo puedo asegurar. Y también quiere decir que las cosas no se hacen tampoco, las cosas eh, no van a hacerse y no es las lecciones que usted cree que son. No, no es que se va a hacer las cosas como usted cree que es lo mejor para usted. No,
Ya las cosas van a hacerse como Dios sabe que es lo mejor para usted. Como Dios sabe que es lo mejor para usted. No es como usted cree que es. No, porque usted ya no está bajo sus condiciones. Ya usted está bajo las condiciones de Dios. Si usted decide creerle al Señor por algo, si usted decide creerle al Señor por un cambio en su vida y en la vida de sus familiares y en sus finanzas y en todos los aspectos de su vida y en todos los aspectos de las personas que le rodean, usted está aceptando las condiciones de nuestro Señor. Y esas condiciones son así. Por eso es que usted, si usted quebranta alguna de estas cosas, de esas condiciones que Dios le está diciendo, pues usted no va a obtener. No culpe a Dios, no culpe a Dios ahora, si usted ha quebrantado estas condiciones que Dios le puso, porque ahora no culpe a Dios, porque usted es el que ha quebrantado esto, así que si no se le dan las cosas como usted cree que era lo que debía pasar, pues no culpe a Dios. Dios le dijo, aceptaste mis condiciones en el momento en que viniste a mí, no las cumpliste, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Usted va a estar perseverando en oración hasta ver la respuesta a sus oraciones. Eso es lo que nos está pidiendo también Dios. Usted acepta cuando Dios calla. Usted acepta cuando Dios calla. Usted acepta todas las condiciones de Dios. Usted no está aceptando, usted no está diciendo, ay, no, yo presento delante del Señor. Porque si usted es de las personas que va delante del Señor diciéndole, sí, Señor, pues, no, pues, eh, yo no te, yo, pues, sí, pues, no te entrego esto, no te entrego, no. Usted no va a obtenerlo del Señor. Usted va a obtener del Señor en el momento en que usted le entregue todo al Señor y acepte las condiciones del Señor. Acepte las condiciones del Señor. Entonces, recuérdelo muy bien. Usted está aceptando allí las condiciones del Señor. Y le vuelvo a decir, ahora usted no es el que dice cuándo tiene que responder Dios, sino que Dios responde en su tiempo. También las cosas no se hacen como usted cree que es lo mejor para usted, sino que usted acepta que Dios hace las cosas como Él sabe que le convienen más a usted. Y también usted acepta cuando Dios calla. Usted acepta esto. Usted lo acepta cuando usted va delante de la presencia del Señor. Entonces, al estar en la oración perseverante, vamos a estar alimentándonos de la palabra de Dios. Y esto producirá, ¿sabe qué producirá? Una constante crecimiento de nuestra fe, porque también la fe va a crecer, porque vamos a estar pegados a su palabra. Y por lo tanto, también habremos superado esta prueba de la perseverancia. Um, no es que solamente haya una prueba, no es que solamente sea en un momento, sino que vamos a constantemente, Dios tiene que probarnos en estos sentidos para que podamos refinarnos, Señor, para que el Señor, para que podamos tener, ser mejores cada vez. Eh, créame que haciendo la analogía con la tecnología, nosotros no hemos llegado a tener la tecnología que tenemos hoy en día solo con el primer intento, o no hemos llegado a tener esto porque es que ya hace muchos años se les ocurrió en la primera computadora ya tener una computadora así como lo que tenemos hoy en día. No, no, eso ha sido un proceso y cada vez se ha ido refinando, 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 refinando hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Pongo otro ejemplo. La NASA no hubiera podido llegar a tener más de un robot allá en Marte si no hubiera hecho muchos intentos anteriormente. No lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho. Y así es con nosotros. Dios quiere que seamos mejores, 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 hasta lograr el objetivo en nosotros.
hasta lograr que nosotros seamos las personas que Él quiere que seamos nosotros. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Así el mundo se mueve a un ritmo en el que parece que no tiene lugar la paciencia y la perseverancia. Nosotros en Cristo debemos tener presente que Dios nos pide de nosotros que de esos momentos como parte fundamental para ver un cambio en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender eso y en la vida de quienes nos rodean. Dios quiere que usted y yo entremos así el mundo esté vertiginoso, nosotros tenemos que entrar en esos tiempos de oración perseverante. Entonces, en ese momento, si usted quiere ver un cambio en su vida, o en la vida de las personas que le rodean, incluso, porque usted impacta su entorno también, pero no ha recibido al Señor en su corazón. O usted se ha ido de los caminos del Señor. Yo quiero invitarle en esta hora a que me acompañe en la siguiente oración. Por favor, acompáñeme de todo su corazón. Incline su rostro, cierre sus ojos. Yo acá también lo voy a hacer. Y por favor, no para otra cosa, sino para que no se distraiga. Y por favor, acompáñeme en esta oración. Señor Jesús, me rindo a ti y te entrego todo lo que soy. Gracias porque sé que me amas y he entendido que te necesito. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de ser. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te pido, Espíritu Santo, que por favor selles esta entrega con tu poder, que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida del Cordero. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por recibirme como tu hijo. Amén. Amén. Si usted oró esta oración con todo su corazón, bienvenido a la familia del Señor. Dios lo bendiga. No deje de orar todos los días, no deje de buscar al Señor todos los días. Cada día usted aliméntese de la palabra del Señor. No deje de escuchar las enseñanzas. No deje de buscar la presencia del Señor en su vida. Le invito a que usted continúe, continúe aprendiendo más y más del Señor por medio de su palabra. Eh, También vamos a orar por la palabra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado en el día de hoy, gracias porque has sido fiel, Señor, y queremos, Señor, de verdad, que haya esa paciencia y esa perseverancia en nuestras vidas, Señor. Que acompañada de la fe, Señor, sabemos que la fe y la paciencia, Señor, nos ayudarán y harán que nosotros obtengamos las promesas tuyas, Señor. Y que queremos, Señor, que nuestra vida, estos tres elementos, Señor, se manifiesten en todo momento, sobre todo en tiempos de prueba, sobre todo en tiempos de dificultad, de aflicción, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Ayúdanos cada vez a ser más como tú, Señor, que tú ibas y apartabas tiempos de intimidad con el Padre cuando estuviste aquí en la tierra, Señor. Tú estuviste aquí en la tierra cada día, tú ibas y buscabas el momento, Señor, así fuera tarde en la noche, Señor, para ir allí en intimidad con el Padre. Queremos ser como tú, Señor, y así podernos llamar verdaderamente cristianos, Señor. Por eso te pedimos para que tú nos ayudes en eso. Ayúdanos a crecer en paciencia, crecer en perseverancia, Señor, a ser esas personas que tú quieres que nosotros seamos, a poder cruzar y a poder atravesar estos procesos, Señor, que tú tienes para nuestra vida y así podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito a que no se vayan para que nos acompañen en el tiempo de la cena.
a- vamos a prepararnos a disponernos para la cena del Señor, de manera que cualquiera que coma este pan, dice la palabra del Señor, o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pues de cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Por favor, en este momento tome este tiempo para pedir perdón por sus pecados y además perdonar a las personas que le han hecho daño de alguna u otra manera. Padre, te entregamos nuestras vidas, Señor, te pedimos nos perdones, nos limpies, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Haznos dignos de recibir esta cena tuya, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Pero queremos también, Señor, perdonar a todas las personas, todas y cada una de las personas que de una u otra manera nos han hecho daño, nos han causado dolor, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús hoy, pedimos que ese perdón, Señor, se manifieste en nuestras vidas y en la vida de las personas que estamos perdonando en esta hora, Señor. Bendíceles, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, eh, dice así la palabra del Señor. Yo recibí del Señor, porque también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y por favor, tomemos el pan en nuestra mano. Y habiendo dado gracias, le partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por favor, tomamos el pan. Asimismo también tomó la copa. Por favor, tomemos la copa en nuestra mano. Después de haber cenado diciendo, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí, por favor, tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Muchas gracias por participar en la cena. Vamos a orar para despedirnos y vamos a orar por esta semana. Padre, gracias, Señor, por esta semana que inicia. Te bendecimos, te exaltamos y honramos, Señor. Queremos glorificarte y que tú seas el que te manifiestas en nuestras vidas, Señor. Queremos reflejar tu amor, Señor, a todas las personas que nos rodean, Señor. Queremos que tú seas actuando poderosamente a través de nosotros, Señor, de nuestras vidas. Enséñanos y haznos testimonio, que demos de buen testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te pedimos nos ayudes en cada una de las decisiones que vamos a tomar en esta semana, cada una de las circunstancias en las que estemos, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. También, Señor, que nosotros no nos olvidemos nunca, Señor, y apartemos el tiempo, un tiempo especial contigo, un tiempo de intimidad, un tiempo en el que o podamos orar, leer tu palabra y podamos escuchar tu voz, Señor. Queremos, Señor, en ningún momento, Señor, que irnos sin la respuesta tuya, Señor. Y si aún así, Señor, tú nos has respondido, Señor. Queremos desistir en la primera. Señor. No queremos ser perseverantes, pacientes delante de ti, pacientemente, así como decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová, porque Él se inclinó hacia mí. Tenemos que ser pacientes delante de ti y tenemos que entenderlo, Señor, para que tú te inclines hacia nosotros, Señor. Y así lo queremos hacer en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia y bondad. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias por unirse a esta transmisión. No se olviden de darnos la reacción en Facebook, poner un comentario y así nosotros sabremos que ustedes nos han visto a través de Facebook. A través de YouTube les pedimos por favor dejen su like, dejen un comentario. También porque en YouTube no podemos saber quienes nos han visto, si no nos dejan un comentario. De pronto, el like es muy importante también y así de pronto podemos llegar a más personas. Con el likes vamos a ser más recomendados en YouTube y esto ayudará a que nos vean más personas. Que el mensaje de la palabra del Señor sea difundido a más y más personas. Muchas gracias. Dios les bendiga.